Bienvenidas a Parashat Shemini. La realidad es que cuando llegan las fiestas, las Parshiot se retrasan porque en la fiesta misma no se lee la Parashá, sino se lee cosas correspondientes a la fiesta de la Torá y del Tanaj. Entonces, estamos al día, realmente habiendo hecho la clase pasada una conjunción de Sefer Vaikra con la Parashá Vaikra Itzaf. Hoy estamos en la tercera Parashá de Sefer Vaikra, que es Parashá Shemini. Y la verdad, por algún motivo que no puedo entender, es una de mis parshiot favoritas, porque tiene un tema muy variado. Ahorita vamos a ver lo que contiene. Y me parece que es la culminación de muchas narrativas que empezaron desde Sefer Shemot, cuando empieza la construcción del Mishkan. Así que bueno, bienvenidos. Estamos en un nuevo ciclo de clases. Le llamo nuevo porque ya pasó Pesaj. Y básicamente lo que quiero hacer el día de hoy es hablar de Kashrut. Curiosamente, Kashrut es uno de los preceptos centrales del judaísmo y hasta que lleguemos a este tema se van a impresionar de las cosas por las que vamos a pasar para poder hablar de Kashrut en la manera que lo quiero hacer. Por lo tanto, pues bienvenidas y vamos a hablar un poco de la Parashá Shemini. Como ustedes saben, Shemini viene de la palabra Shmone, que significa 8. Y la Parashá Shemini habla particularmente de un octavo día. Y el octavo día es este octavo día tan esperado, que es la culminación de todo lo que se ha logrado desde la Parashá Terumá, en donde comienza la recolección de artículos y de prendas y de objetos para la construcción del Mishkan. Y por lo tanto, algo que comenzó hace 7, 8 parshiot tiene su culminación el día de hoy, que es el pináculo de todas las parshiot pasadas que hablaban sobre la elaboración del Mishkan, la conceptualización del Mishkan, los utensilios del Mishkan, el edificio, la estructura misma, escoger a los Kohanim quienes van a servir en el Mishkan y los korbanot, lo de las ofrendas. Quiere decir, todo lo que hemos venido hablando ahorita llega a su momento de culminación y la culminación es este octavo día en donde el Mishkan se va a inaugurar. Hay 7 días de preparación, se llaman 7 días de Miluim, en donde durante 7 días el Cohen y sus hijos van a tener un tipo de seclusión o un tipo de preparación muy especial para este súper octavo día. Y la pregunta que tenemos que hacernos nosotros es, ¿por qué se tiene que inaugurar exacto en ese momento? ¿Y qué día del calendario era ese momento? Y la verdad, curiosamente, es que ese día es el Rosh Hodesh Nisan. Quiere decir, no vamos con la fecha, pero sí vamos con el espíritu del concepto. 7 días se secluye el Cohen con sus hijos, se prepara para este día particular, que es la inauguración del Mishkan. Este elemento de 7 y 8 es un tema que yo hablado mucho y que voy a seguir hablando porque prácticamente ahorita estamos viviendo el Omer, que es es vivir en 7. Siempre el Omer, si ustedes saben, el Omer es algo que contamos nosotros durante 7 semanas y se cuenta 7 semanas de 7 días para un total de 49 días. Por lo tanto, estamos en un proceso de 7, preparándonos para Matan Torah, que es 8, porque precisamente Matan Torah es el día 50 y no las quiero hacer bolas con los números, pero el día 50 es el inicio de la octava semana. Entonces, exactamente tenemos un patrón que analizar muy importante, que es el 7 con respecto al 8. Y todo lo que implica el 7 tiene una filosofía y todo lo que implica 8 tiene otra filosofía. ¿Y por qué tienes que pasar por 7 para llevar a 8? Entonces, en la clase de hoy vamos a hablar de eso y vamos a culminar con el tema de Kashrut, que de entrada quizás ustedes no entienden o no ven la conexión,
pero precisamente las voy a llevar de la mano hasta que sea lo más lógico desembocar en algo tan práctico y pragmático como es el kashrut. Básicamente la pregunta que hemos venido haciendo desde hace muchas parshiot es ¿por qué dedicar un tercio de la narrativa de la Torá, que es un texto eterno, que es un texto tan importante, para hablar del Mishkan? Si es que realmente el Mishkan, llevamos 2000 años sin Mikdash y sin Mishkan. Entonces, ¿por qué la Torá le va a dedicar una tercia de todo su contenido a elaborar el Mishkan, a preparar el Mishkan, a edificar el Mishkan, a cómo se hace la labor en el Mishkan? ¿Por qué es tan importante? Entonces, quiero siempre recordar, y esto es algo muy importante para mis clases, que nosotros recordemos que tenemos que la información que vamos acumulando no sea nada más una información que podamos citar, sino sea una información que podamos integrar. La información que se integra nunca se olvida. En cambio, la información que te llega y que la persona se lo aprendió porque pues tenemos la capacidad de aprender muchas cosas, pero no lo integró, es una información que se te va a esfumar. Y la prueba de esto es cuando yo estudié medicina, el primer semestre teníamos anatomía, y me acuerdo que teníamos como 5 días para aprendernos todos los músculos, todos los huesos, todas las articulaciones del cuerpo, y me las aprendí y me saqué en mi examen 10, pero se me olvidó todo. Se las tengo que decir como una realidad, porque fue una información que acumulé, metí, no relacioné a nada y ¡pum! Esa información ya no es nada para mí. Por lo tanto, esta información la vengo jalando de muchas parshiot y explicamos en la clase pasada como un entendimiento que Dios es la existencia de todo y Dios estuvo, está y estará más allá de la creación. Quiere decir, Dios es un ser que está por encima de la creación, por encima del tiempo, por encima del espacio, y por lo tanto entendemos que la creación es un sacrificio que hizo Dios en hacer un espacio para nosotros. Hablamos de este concepto del útero cósmico que es tan hermoso, que es increíble, pero Dios tuvo que replegar su presencia y hacer un espacio vacío, aparentemente libre de su presencia, para poder contener la creación. Dios nos tiene como en un embarazo. Nos alimenta a través de un cordón umbilical, que es un caf de luz, pero nosotros somos ese bebé que está dentro de Dios. Y por lo tanto explicamos la clase pasada, esta es la teoría del Tzimtzum, hecha en breve, y explicamos la clase pasada que en manera paralela, para que el hombre dé lugar a Dios, también tiene que hacer lo mismo, crear un espacio. En tiempo, ese espacio vacío se llama Shabbat, es la Kedushá del Zman, y en el espacio, el hombre crea un espacio para que viva la Shejinah, conocido como Mishkan o Mikdash. Por lo tanto, hay un elemento de espejeo entre Dios dando lugar a la creación y el hombre dando lugar a Dios. Es increíble pensar que estamos en situaciones similares. Obviamente Dios es en su perfección y en su totalidad, y nosotros en nuestra imperfección y en nuestra finalidad o finitud que tenemos, pero finalmente estamos haciendo la misma labor. Por lo tanto, eso justifica por qué tanto de la Torá es crear este espacio. Lo que vamos a tratar también de entender es que la creación o la conceptualización de esta Kedushá del Zman y Kedushá del Makom trasciende el Mishkan. Quiere decir, el ser humano tiene la capacidad de crear esto, inclusive en sus casas, inclusive en la Golá, inclusive en el exilio. Quiere decir, no está limitado a un lugar, pero el concepto surge del lugar y del Zman. Este concepto yo lo aprendí de uno de los rabanim que yo más admiro de todos los tiempos, que es el rabino el Maral de Praga. Todo el mundo hemos oído del Maral de Praga porque es como un ícono de Praga, de Checoslovaquia, de lo que fue el judaísmo en el siglo XV, XVI, pero la realidad
es que fue una persona, perdón, siglo XVII. La verdad es que fue tan grande y fue alguien que creció en todas las áreas. Creció en Alajá y creció en Mahshabá y en Talmud, y obviamente era un cabalista encumbrado, pero era un cabalista que no te aventaba la cabalá como esto es de cabalá, sino él incorporó todo. Y por eso el Maral de Praga es un referendo para los mitnagdim, para los iluminados talmúdicos de Lituania, así como lo es para los hasidim. Es el padre de toda la filosofía y de Mahshabá que tenemos hoy en día. Y él en uno de sus libros, y en casi todos sus libros, mete mucho este concepto de lo que es el mundo natural, al que él llama el número 7, y lo que es el mundo 8 o el mundo Nifdal. Él lo llama Nifdal, como elevado, supremo. Entonces tenemos que repasar estos conceptos porque son conceptos que permean todo nuestro Yadut. Siempre el número 7 va a estar relacionado al proceso creativo. Por algún motivo Dios creó a través de un patrón de 7. Pudo haber creado, ¡pum!, en un golpe, pudo haber creado todo en un momento, y la realidad es que como nos presenta la creación, es que 6 días o 6 etapas son las etapas de transformación, y en la séptima es la integración y la conciencia de lo que se hizo previamente. Así podemos entender Shabbat, y Shemitah, y Yobel, y Terat HaMishpachá. Quiere decir, cada cosa que involucra el tiempo y el proceso creativo va a involucrar el proceso del 7. Y lo más increíble de todo es que está completamente introyectado en el mundo que vivimos. Por eso tenemos 7 colores del arco iris, tenemos 7 notas musicales, 7 días de la semana. Quiere decir, lo tenemos y a veces no estamos reparando en eso, pero lo tenemos. Si nosotros analizamos a grosso modo la creación, vamos a ver cómo la creación va de lo más indiferenciado a lo más diferenciado, de lo más general a lo más particular. Quiere decir, lo más general es la luz, que es de la energía, y obviamente lo más particular de toda la creación, obviamente pues es la mujer, que tiene tantas delicadezas con todo su sistema endocrino, reproductivo, psicológico, etc. Por lo tanto, va de lo más general a lo más particular, lo que se llama del klal al prat. Y curiosamente, Shabbat es la integración de todo, por lo tanto, es un klal que incluye todas sus partes diferenciadas. Por lo tanto, el Maral de Praga, Rav Leif, dice que realmente estos sistemas conllevan a un concepto de pensamiento muy importante, y es el siguiente. Este es un resumen muy integral de sus libros como Gurot Hashem y otros libros como Ner Mitzvah. 7 es Hateva, la naturaleza, el mundo natural. Siempre la creación va a estar dictaminada y va a estar ejemplificada a través del número 7. El hecho es que el mundo natural se maneja por leyes. La ley de la gravedad, las leyes de Newton, las leyes de termodinámica, todas son leyes naturales que manejan aparentemente en una manera como si fuese automática nuestra realidad. Por lo tanto, siempre el número 7 va a representar, como voy a explicar en la siguiente diapositiva, siempre va a representar un mundo que está basado en leyes naturales que se auto reproducen. Y eso lo vuelve algo predecible. Por ejemplo, que el sol sale de un lado, se mete del otro lado. Siempre vamos a ver el atardecer en el Océano Pacífico, cómo se mete, y cómo sale en el Océano Atlántico el sol. Siempre está en ese sentido el sol cuando estamos en este hemisferio. La ley de gravedad es que hay una fuerza que atrae los cuerpos al centro de la Tierra. La ley de... Todas las leyes que medían en nuestro entorno son leyes que son predecibles
Es más, gracias a que son predecibles, el hombre puede construir, puede planear, puede cosechar, etcétera. Y la ciencia está basada en estas leyes. La cuestión importante del número 7 con respecto al número, el mundo natural, es que el mundo natural está dado para preservarse únicamente, pero no puede evolucionar, no puede mejorar, no puede haber un cambio. Quiere decir, los cambios son muy lentos, pero siempre son en cuestión de preservar. El perfecto ejemplo de esto es, por ejemplo, el concepto de una colmena. La colmena, como ustedes saben, es una colonia de abejas. Y la realidad es que las abejas siempre hacen lo mismo. La estructura de la colmena es la misma. Siempre hay una reina y están las clases sociales de las abejas, la trabajadora, los zánganos, la de esta, el otro, el panal, etcétera, la producción de polen, la producción de miel, la polinización. El sistema está dado para que se preserve este sistema. Por lo tanto, si ustedes encontraran una colmena egipcia y encuentran una colmena actual, orgánica, es la misma. No puede haber un cambio en el que la abeja decida ya no producir miel y decida producir otro producto. Lo mismo las vacas producen leche, lo mismo este animal preda a otro animal. Quiere decir, son cíclicas y no tienen posibilidad de cambio o ticún o mejoramiento. Por lo tanto, verso a esto, está el sistema del 8, que el 8 simplemente es, si 7 es Teba, 8 es le mala mina Teba, por encima del mundo natural, y el concepto del 8 es lo que llama el Maral de Praga Nifdal. Y el 8 siempre implica, y lo podemos comprobar, lo que implica la participación del hombre y la intervención del hombre en la creación. Entonces, cuando llega el 8, es este concepto de que el hombre puede participar en el mundo natural, porque también estamos atados al mundo natural, no podemos evitarlo, para cambiarlo, para modificarlo, para mejorarlo y para empeorarlo también. Por lo tanto, siempre el 8 nos hace remontarnos a que el 8 es el número del día del Brit Milá, y el concepto de Brit es esta relación que tiene el hombre con Dios. Por lo tanto, hay muchas cosas en el universo que tienen que ver con el 8. Y, por ejemplo, es como este concepto de, bueno, ya Dios creó en 7 días. Creó, transformó la luz, llegó Shabbat. ¿Y qué es el 8? Es el después de Shabbat. Es este concepto de la participación mía en este sistema, con una conciencia y obviamente el dato principal es que el hombre no está atado a las leyes naturales a fuerzas. El hombre tiene instintos naturales como lo tienen los animales. El hombre tiene un cuerpo que es genéticamente casi idéntico al de los primates. No podemos evitar esa realidad, pero el hombre no está limitado por la naturaleza. El hombre puede estar por encima de la naturaleza y puede afectar a la naturaleza para que la naturaleza le brinde cosas a él, o para afectar a la naturaleza y para elevarse por encima del mundo natural. Quiere decir, no estamos ligados, no estamos limitados por nuestros instintos, y no porque una persona está enfatuada por una pareja, a fuerzas la tiene que poseer, puede no tenerla. Quiere decir, es esta posibilidad de extricarte del mundo animal, del mundo instintivo, del mundo de Nefesh, y posicionarte como un ser que esté en control de ese mundo. Lo que conlleva esto es al concepto de tikkun o de mejoramiento. Puede ser que naciste con mal carácter, puede ser que tus papás eran coléricos, empedernidos, pero eso no quiere decir que tú tienes que perpetuar ese mal rasgo. Puede ser que vienes de una casa donde se ha manifestado en cada generación la diabetes, tipo 2, para irme leve. Eso no quiere decir que tú vas a ser diabético.
A lo mejor si haces ejercicio, llevas una buena dieta y tienes una conciencia de ciertos atenuantes, puedes extricarte de esto. Quiere decir, no tenemos limitantes, sino que somos seres que podemos estar por encima de lo natural y entrar en el mundo de lo que se llama el mejoramiento, de ir más allá de lo revelado, el mundo del tikkun. Y lo que es más, lo que espera Dios de nosotros es un tikkun. Dios no espera que digas, bueno, yo nací así y así me moriré. Este tema es increíble que lo mencione, pero es contra el judaísmo completamente, decir, genio y figura hasta la sepultura. Pésimo, porque significa que así como naciste, así te vas a morir, que en el judaísmo es terrible. El chiste es que vienes con una carga y te mueres transformándote y siendo otra persona. Siempre tenemos que pensar en un Abraham Avinu que nació siendo un idólatra y nació siendo estéril y se convirtió en el amo y el padre del monoteísmo y se convirtió en el padre de tantas naciones. No hay límite. El límite nada más está si tú deseas quedarte atorado en el mundo del 7. Entonces, si ya tenemos este entendimiento, ahora sí ya podemos entender más qué es la Parashat Shemini. Estos son ejemplos muy gráficos, muy importantes que lo entendamos, que es Teba y que es Lemala Minateba. Me gusta pensar en el mundo como un cubo, como un prisma de 4 paredes, bueno, más bien de 6 paredes. Siempre donde tú estás va a haber un techo, un piso, frente, va a haber atrás, va a haber lado, va a haber lado. Quiere decir, el número 6 implica el mundo físico. Y por lo tanto el 7 eres tú que experimentas el mundo físico. El 7 es el que le da conciencia al mundo físico. El Shabbat es el que le da conciencia y le da sentido al resto de los días. Esto es el número 7. Entonces, por lo tanto, el 7 es la participación de la conciencia dentro de la fisicalidad, que también tiene que ver con cosas tan claras como es la luz, que es blanca, prendes la luz es blanca. La luz, cuando la pasas por un prisma, descompones la luz en los 7 colores del arco iris. Por lo tanto, tenemos siempre que aterrizar todo esto en nuestro árbol de la vida, donde empieza Geset, que es 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Por lo tanto, siempre el 7 va a ser de esta parte para acá, de Gesed hasta Malhut. Los 7 días de la creación, los 7 milenios y las 7 leyes de Noah y las 7 notas musicales y los 7 colores del arco iris, los 7 días de la Shive, los 7 días de Pesach, los 7 días de Sukkot, etcétera, etcétera. Entonces acá tenemos las 7 notas. Do, re, mi, fa, sol, la, si. 7. ¿Por qué? Porque el do puede ser que cambie de nivel, pero el do sigue siendo el do. Entonces realmente estamos basados en un sistema de 7 y nuestra existencia física está anclada al número del 7. Y eso es Teba, y esto es la parte baja del árbol de la vida, lo que se llama el Zeirampin y Malhut. ¿Qué es 8? ¿Qué es Nifdal, según el Maral de Praga? Nifdal es lo que está arriba del 7. ¿Y qué está arriba del 7? El 8. Suena como muy lógico, pero y filosóficamente es una delicia saber esto. ¿Qué hay arriba del 7? ¿Qué hay arriba de este sistema? Veamos la pasada. ¿Qué hay arriba de este sistema de Zeirampin y Malhut? ¿Qué hay arriba? Bina. La clave para entender el 8 es entender qué es Bina. Bina es entendimiento. No voy a hablar de Bina per se, pero quiero que quede claro que arriba del 7, de lo revelado, de lo creado, de lo natural, está lo que es sobrenatural. Bina es 8. Tomando en cuenta que este es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Me gustó esta y la puse en rojo para que sea como un foco de atención para nosotros. Binah es 8. Y Binah significa estar por encima de lo natural, por encima de lo instintivo, por encima de lo revelado, por encima de lo establecido. Está sobrenatural. La palabra sobrenatural, como lo pueden ustedes inferir, es el mundo de qué es algo sobrenatural, algo milagroso. Es muy interesante, por eso lo milagroso sucede en términos de 8. ¿Y qué es lo milagroso? Algo sobrenatural. El que estuviera Moshe con Nadav, ¿cómo se llama? Gershon, Ben Aminadav, y que se parte el mar a la mitad. ¡Pum! Increíble. El Shvish el Pesach, el 7 de Pesach, es este momento donde llega Moshe y está entre el ejército egipcio y el mar, y ¡pum! Dice, pues al mar. Y se parte el mar a la mitad. Yo nunca he estado en un mar que se parta a la mitad. He estado en un mar que sube la marea, que baja la marea, pero que se parta a la mitad no he estado. Ese es el concepto del 8, lo sobrenatural. Y por eso Hanukkah es la fiesta de los 8 días. ¿Qué significa el 8 en general? Muchas cosas, pero lo que significa el 8 es no estar limitado por lo natural, estar en el mundo lo sobrenatural. El que crea la naturaleza es Dios y el que rompe las patrones de la naturaleza también es Dios. Quiere decir, Dios no está limitado por la naturaleza. El ser humano no debería de estar limitado por la naturaleza. Vivimos en un mundo natural, pero podemos dominar la naturaleza. El hecho es que puedes vivir en la Antártida y puedes vivir en el desierto por la creatividad del hombre. El hombre ha hecho sistemas de clima especial, trajes especiales. El hombre puede conquistar los limitantes propios que crea la naturaleza. Simplemente el puro hecho de volar en un avión es desafiar las leyes de gravedad. El puro hecho de prácticamente cada cosa que hacemos los seres humanos, de poder vivir en una casa, de poder tener la casa climatizada, de poder llevar el agua a nuestros hogares, de potabilizar el agua, de filtrar el agua, todo es cómo el ser humano puede afectar el mundo natural. Obviamente, desde el punto de vista espiritual o desde el punto de vista de Machshavá, de pensamiento judío, el 8 o el Binah significa no tener el límite que tienen los seres creados en el mundo natural, estar por encima de esto. Por lo tanto, estar en el nivel de Nifdal, según el Maral de Praga, es no quedarte atrapado en la definición del mundo natural, sino decir, vivo en un mundo natural, pero yo no soy un ser limitado por las leyes naturales, yo soy un ser que está por encima de la naturaleza. Eso es el 8. Y curiosamente, cuando el 8 lo acuestas, como pueden ver en esta imagen, tienes esta figura que es el infinito, donde no hay un principio y no hay un fin, no hay un principio y no hay un fin. Y es entrar en el estado de lo no revelado de Akadosh Baruj Hu. Cuando ponemos el nombre de Dios en el árbol de la vida, hay gente que le parecería un poco reiterativo este comentario que voy a hacer, pero es porque yo quiero integrar la información que venimos haciendo. En el árbol de la vida tenemos el nombre de Dios inscrito en él, que es el nombre de Dios de la creación, que es Yud-Kei Vav-Kei. Entonces, es muy interesante siempre entender este concepto. El Kufsosh el Yud, el punto donde va el Yud, acuérdense que la Yud es una letra que empieza con un punto y ya luego se manifiesta. El Kufsosh el Yud es Keter, Yud es Jochma, Hei es Binah, Vav es de Gesed a Yesod, que es lo que nosotros llamamos Zeirampin o el rostro pequeño, y finalmente tenemos Malhut, que es Hei. Cuando estamos en el 7, siempre 7 incluye Vav y Hei. Y Vav y Hei es la parte de Dios revelada.
Y en cambio, la parte no revelada de Dios es la parte de Yud, que es Jochma, y Hei, que es Binah. Entonces, realmente estar en el 8, que es la octava sefira, estar en el 8 es dar el paso al mundo de lo no revelado. Es el mundo donde se puede romper las leyes naturales, donde la persona puede salirse de su destino natural, genético, etcétera, etcétera, y sublimarlo. Es una clase de kashrut, entonces vamos a llegar tarde o temprano a ese tema. Vean qué awkward es extraño, es para Shoshemini. La primera parte para Shoshemini te cuentan que Aarón y sus hijos, que sabemos que es como una élite dentro de los levitas, que se llaman los Kohanim, los sacerdotes, se separaron durante 7 días, se prepararon para lo que va a ser la culminación de todo lo que viene sucediendo desde hace semanas. Es como cuando en una comunidad, por ejemplo, la primera piedra, y ya que hicieron la institución, y ya compraron los libros y los muebles, y tomaron a los maestros, y hicieron todo para la inauguración. Bueno, este es el día de la inauguración. Un segundito. Este es el gran día de la inauguración del Mishkan. Obviamente se escogió el Mishkan, se escogió el 8, porque precisamente explicamos que 7 es el mundo natural y 8 es esa comunicación que va a tener el mundo natural con Dios. Y el que hace posible esta unión, este shidach, este pacto, este momento, es el hombre. El hombre tiene la capacidad de unificar el Yud-Kei con el Vav-Kei. Entonces el hombre se prepara 7 días y de repente el gran día llegó, toda la comunidad, toda la gente se estaba esperando este día. ¿Qué estaban esperando? Estaban esperando que apareciera algo similar a un milagro. Siempre el 8 es esperar algo que no es lo normal. ¿Qué era lo que se esperaba? Para que no tenga que ser tan abstracto, lo que se esperaba es que iba a venir Aarón con sus hijos, iban a hacer una ofrenda y Dios tenía que aparecer de alguna manera. Tenía que aparecer un fuego especial. Entonces, básicamente, la inauguración es que el hombre ya hizo todo. Y una vez que acabó de hacer todo, ahora corresponde a Dios hacer su parte. Y la parte de Dios era manifestarse públicamente. Como en Sinai. Cuando vemos este proceso del hombre, el hombre estuvo 7 semanas preparándose y llegó a las faldas de Sinai y dijo, ya estoy acá, yo ya hice mi parte. El día 50, que es la octava semana, que es lo mismo que el día de hoy, es como una metáfora uno del otro, tenía que venir Dios y decir, tomen la Torah. Entonces, es exactamente recrear esta escena pública en Sinai, llamada Matan Torah, pero ahora en el espacio creado que el hombre creó para Dios, en una relación más íntima. Entonces, ¿qué se esperaba? Que viniera un fuego del cielo que consumiera la ofrenda. Entonces están esperando y no pasa nada, y no pasa nada, y hay una presión del público. Ya, que pase algo. Ya dimos nuestras cosas, ya dimos nuestro dinero, ya preparamos, ya hicimos, ya acá. Queremos ahora que ya aparezca Dios en lo que podría Dios aparecerse. Y de repente, ¡pum!, el milagro. ¡Pum! Viene un fuego de arriba. No es que el fuego prendió, el Cohen consumió, sino viene al revés. Un fuego de arriba que consume la ofrenda. ¡Fum! Y todo el mundo, ¡ah! ¡Wow! Y ¡pam! Se tiran al suelo y todos, ¡wow! Dios está con nosotros. Está Dios públicamente manifestándose frente a nosotros. Esta es la segunda parte de la parasha.
Entonces, la primera parte es la inauguración del Mishkan, la segunda parte es la inauguración pública de la aparición de la Shejinah frente a todos y todo el mundo, oh my God, ¿ya? Y pum, se jode la cosa. Eso es una cosa, es un turning point durísimo. De repente, en el calor de la inauguración, imagínate lo que fue esto, y de repente los hijos más grandes de Aarón, aparentemente Aarón tiene 4 hijos, y sus hijos mayores, los más preparados, los más guapos, los más maravillosos, Nadav y Abiú, se emocionan y espontáneamente, sin que Dios les diga, sin que Aarón les ordene, nada, agarran sus sartencitos, o no sé cómo se dice, sus incenciarios, sus urnitas, y les nace un amor gigante por servir a Dios y van y ofrendan, ¡pum! Y se acercan al Kodesh y llevan su ofrenda y mueren fulminados. Este es un tema que ya hablé el año pasado y el antepasado. Después, si quieren, lo platicamos. No puede ni un instante perderse de ese momento y se quedaron como traumado viendo a sus hijos morir y tomados como corbán, ¡pum! Estaban parados y en un instante su alma, ¡pum!, se mueren. Tienen que venir los sobrinos de Aarón, Uziel y Elitzafán, tienen que venir por ellos y sacarlos, porque Aarón ni los otros hijos pueden tocar a los muertos, porque son Kohanim, ni siquiera por sus propios hijos pueden desecrar este momento. Sé que tienen 1000 dudas, pero ahorita no vamos a hablar tanto de eso, pero es un tema mayor. Y la siguiente parte de la parashá es que se llevan a los cadáveres de Nadav y Abiú. La siguiente parte dice la Torá, dice, mientras un Cohen sirve en el Bet HaMikdash no debe tomar alcohol, lo cual está muy jalado que hable de esto en este momento y que no tenga que ver con la muerte de Nadav y Abiú. Y después viene leyes de Kashrut, animales kosher, animales no kosher, los rumiantes, la pezuña hendida, que tengan aletas, que tengan escamas, estos pájaros sí, estos pájaros no, que coman el pasto y que lo mastiquen 1000 veces. ¿Qué? ¿Qué es esto? Parece una locura. ¿Qué tiene que ver el Mishkan con la aparición de la Shejinah públicamente, el mundo de los milagros, el pináculo de toda la narrativa bíblica hasta este momento, el anticlímax, la muerte de Nadav y Abiú? De repente no tomen alcohol cuando entren al Bet HaMikdash los Kohanim, y de repente leyes de Kashrut. Cuando vemos la parashá en su totalidad, la persona podría volverse loca y decir, tan locos, pero no es así. El común denominador que existe entre todas las partes de lo que hablamos y de tan extrañas narrativas, porque sí son extrañas, es un tema de límites. Y es muy raro que me tocó hablar en esta clase de esto, porque hoy es Gurá Sheve Gurá en el Omer. Hoy es el 9º día del Omer, que es Gurá, es límites sobre límites. Es Itzhak visitando Itzhak. Para entender esto, quiero retomar un tema que ya habíamos hablado en clases anteriores, donde explicamos que el Mishkan es la contraparte humana de la creación del universo. Quiere decir, Dios creando el universo es equivalente al hombre creando el Mishkan. Y esta clase la explicamos en Shabbat Bayakel, cuando explicamos que precisamente como Dios crea en 6 días y el séptimo día descansa, el hombre crea el Mishkan 6 días y el séptimo día no crea el Mishkan, y ese es nuestro concepto práctico de Shabbat. Entonces, quiero meter una nueva ecuación con respecto a este binomio, Dios creando el universo y el hombre creando el Mishkan.
La palabra kashrut o kosher significa algo apto, algo adecuado, algo preparado adecuadamente según la halajá, según la ley de Dios. En el momento que el pueblo de Israel deja de tener Mikdash, se destruyó el primer Betamikdash, se destruyó el segundo Betamikdash, no hay Mishkan, no tenemos este lugar a donde sentir la Shejinah o a donde hacer nuestro espacio. Hemos dicho que esta creación del espacio es replegarte, así como Dios se replegó para crear el lugar para el universo, es replegar tu voluntad o ordenar tu voluntad para crear el espacio para que venga la Shejinah. Entonces, una vez que el hombre y el pueblo de Israel ya no tenemos Mishkan, no tenemos Mikdash, la tierra de Israel no es una tierra en donde la Kedushá se viva extrema, no estamos en época mesiánica, no estamos en la Geulá. Entonces, el judaísmo se va a tener que sostener por sustitutos. La clase pasada explicamos que los korbanot puede que se reinstauren y puede que no. ¿Por qué? Porque la tefilá ha tomado lugar y el estudio de los korbanot ha tomado lugar en vez de los korbanot. Quiere decir, los korbanot se ve como lo más importante del Mishkan y la actividad más importante del Mikdash, y vemos que no hay Mikdash, pero pese a que no hay Mikdash, seguimos haciendo el recuerdo, el zeher del Korban, es la tefilá, y es estudiar las leyes respectivas de los korbanot. Por lo tanto, ahora el judaísmo se va a tener que referir y va a tenerse que agarrar de un sustituto a lo que ya no tenemos. Y obviamente no es una propuesta mía moderna. Llevamos 2000 años sin Mishkan, 2000 años sin Mikdash, y por lo tanto el judaísmo se ha agarrado de otras cosas que sustituyen y son sustitutos aparentemente efectivos porque nos han permitido continuar como Yehudim. Y entre ellos es Shabbat, el segundo es Teharat HaMishpacha, es las leyes de pureza de la familia, que son las leyes respectivas de cómo la mujer se tiene que regular su sexualidad y sus relaciones conyugales con respecto a ciertas leyes. Y por último, la tercera ancla o la tercera pilar que sostiene el judaísmo es el kashrut. Si nosotros quisiéramos analizar qué tienen en común Shabbat, Teharat HaMishpacha, Kashrut, que son, todas ellas demarcan, como dijimos acá, límites. Shabbat es un momento donde tú dices, hasta acá llegó mi labor, punto. Ya no cocino más. Si quedó crudo, pues quedó crudo. Si no le pagué a este, pues no le pagué. Quiere decir, la persona cuando llega a Shabbat es un momento, es un borde de límite entre Hol y Kodesh. Dijimos que Shabbat es la Kedushá del Zman, del tiempo. Entonces, lo que va a demarcar Shabbat es un límite que lo que yo estaba haciendo antes ya no lo hago hoy. Lo que yo estaba creando, estaba pintando, estaba haciendo, estaba escribiendo, estaba transmitiendo en vivo. Señores, llegó Shabbat, ¡pum!, apago las cosas. Entonces, es un límite. Y Shabbat es un límite que empieza con un límite y acaba con un límite. El concepto de Avdalá, el concepto de Leavdil, es uno de los conceptos más importantes que vamos a hablar a partir de este momento en Sefer Vayikra. La palabra Avdil y Avdalá significa diferenciar. Y es prácticamente por eso el libro de Vayikra se llama Torat Kohanim, porque la función más grande que va a tener el Cohen dentro de la sobrevivencia y de la estructura del judaísmo va a ser que el Cohen, los Kohanim, son aquellos que hacen Evdel. Evdel es diferenciar entre esto y esto, entre Kodesh y Hol, entre Taor y Tamé, entre lo que se puede y lo que no se puede. El guardián de esta cerca invisible, que nosotros la hacemos muy visible con el kashrut y con estas cosas, es el Cohen. Por lo tanto, lo que tienen en común es Shabbat. Shabbat delimita un espacio de Kedushá. Shabbat delimita un espacio donde ciertas actividades no se hacen, donde ciertas cosas no se practican.
un espacio delimitado en el Zman. Terata Mishpaha son las leyes de la pureza de la familia, son las leyes de Mikve, son las leyes de Taor, de la Teara de la mujer, en donde hay un límite donde una mujer puede tener relaciones y hay un momento donde no puede tener relaciones. Y son límites. Quiere decir, uno es en tiempo, el otro es en la sexualidad. Y curiosamente, Kashrut es en el límite que tenemos en la alimentación. Todas ellas tienen en común, estas tres, poner límites precisos y balancear las cosas entre las cosas físicas y las cosas espirituales. ¿A qué me refiero? A lo que me refiero es que la demarcación que tienen no es una demarcación de ahora no hay sexualidad, ahora tienes que ayunar, ahora tienes que mortificar tu cuerpo. No. Son límites en donde se le da su lugar a la parte física, fisiológica, natural, pero se le pone un límite, se le pone se le pone un cordón entre la práctica de la acción y poner un límite para que la acción se haga bajo normas y límites estrictos, correctos, que permiten balancear tu existencia física y tu existencia espiritual. Entonces, como hemos dicho en algunas ocasiones, nosotros vivimos en el mundo de Malhut. El mundo de Malhut es un mundo físico y por lo tanto en el judaísmo tanto se valida lo físico que es una mitzvah tener relaciones y es una mitzvah comer en Shabbat. Pero se tiene que hacer dentro de un marco de leyes. Entonces, está muy mal visto que una persona restrinja su fisicalidad al punto de que, por ejemplo, se vaya a un convento o se vuelva célibe o rehúse tener relaciones conyugales. Es un pecado. Y también está muy mal visto que una persona rehúse de tener placeres con la comida y con el alcohol, por ejemplo. No sé si saben, pero el Nazir es un estado alágico que una persona deja de 30 días, hace un voto de no tomar nada relacionado con la uva, que incluye vino, jugo de uva, pasitas, uvas mismas, coñac, you name it. No toca muertos y no se corta el pelo. Cuando la persona termine ese periodo, después de 30 días, tiene que tener un corbán hatat, tiene que tener un corbán pidiendo perdón por haberse rehusado de disfrutar parte del mundo. Quiere decir, Dios no hizo el mundo como una trampa para ver si podemos sobreponernos a nuestra fisicalidad, sino nos dio la fisicalidad para que el hombre controle la fisicalidad a través de la espiritualidad. Por lo tanto, estas leyes lo que hacen es que estar por encima de la naturaleza, estar en el 8, no te hace estar fuera del mundo físico, sino te hace que tu vida física tenga un ancla en el mundo espiritual y la parte espiritual pueda moldear tu vida física. Por lo tanto, es muy interesante porque Kashrut, Terata Mishpaha y Shabbat son las tres anclas que sustituyen a la labor del Betamigdash. Y si estamos 2000 años, hemos sobrevivido, y la gente tiene la duda por qué hemos sobrevivido, que se disipe de la duda. Hemos sobrevivido como pueblo gracias a estas tres cosas. Estas tres cosas son los tres pilares que sostienen la vida judía. Cuando llegas a un lugar y no hay mikve, jabala las man, ya se jodió el lugar. Ese es casi el requisito para que pueda haber una vida judía, es que ya, antes que haya un panteón, tiene que haber una mikve. Mucha gente dice, no, es que si hay un panteón ya me voy a vivir ahí. Entonces, ¿qué estás pensando? Nada más en la muerte. Primero que todo viene la mikve, después de todo viene
públicamente el shohet, el que va a hacer la comida kosher. Y el tercer lugar, cuidar Shabbat. Estos son los tres ejes que sostienen la vida judía. No nos engañemos pensando que son otras cosas. Eso es lo que sostiene la vida judía. Y obviamente, ¿por qué aparece Kashrut en esta parashá? Ya llegamos ahora hacia el tema. Siempre tenemos que pensar que el libre albedrío del hombre, lo que hizo Adán, hombre, lo que lo hizo diferente que los animales y lo que hizo lo diferente que las plantas y que todas las cosas y que inclusive los ángeles, es que el hombre tenía la capacidad de obedecer o de desobedecer de la ley divina. Y el kashrut, que es comer, es como el recuerdo de la primera prohibición o de la primera prueba o de la primera vez que el hombre tuvo la posibilidad de tener libre albedrío, que es comer o no comer del etzadat. Entonces, cuando estemos pensando en el kashrut, son miles de leyes, pero todas ellas se remontan a una ley original llamada si comer o no comer del etzadat. Entonces, esto es una forma de que yo los quiero llevar a esto para que entendamos la importancia de kashrut en este contexto de Parashat Shemini. La clase pasada explicamos que aquellos animales que sirven para ser sacrificados son los mismos animales que sirven para hacer alimento, kasher. Quiere decir, no puedes sacrificar un animal que no sea kasher. Y no puedes comer un animal que no pueda ser sacrificado en el Bet Hamikdash. Entonces, todo el tiempo hay metáfora dual que estamos haciendo entre Dios y la creación y el hombre y el Bet Hamikdash. Entonces, por lo tanto, la alimentación está en íntima relación con los sacrificios. Aparentemente tienen inclusive cosas en común tremendas. Parte de lo que no es cruel hacer sacrificios es que el animal que vas a matar para sacrificar, le tienes que hacer shejitá. Y te requiere la misma tratamiento que requiere un animal que vas a comer que vas a sacrificar para comer. Entonces, no es más cruel comer un steak que hacer un corbán, en términos estrictamente hablando. Ahora, obviamente existe este tema de que la alimentación me sirve a mí para vivir y Dios, ¿de qué le sirve que maten un animal? Pero también tienen que saber que habían sacrificios que los kohanim comían. No es tan pashut y no podemos limitarlo a pocas palabras, pero lo que sí puedo explicarles es que se dice que la mesa de la persona, particularmente la mesa de Shabbat, es como un mizbeach, es como un altar. Entonces, lo que quiero explicar es que cuando nosotros comemos, podemos no nada más sostenernos, tú puedes comer para sostener tu vida física, para tener energía, para poder seguir trabajando y seguir viviendo, etcétera, etcétera. Pero eso es lo que hacen los animales. Cuando un animal come, el animal lo único que tiene en su mente es sobrevivir, porque es un ser que no tiene conciencia más allá que sobrevivir y que sus crías sobrevivan. Entonces, la alimentación puede ser, ¡pum! Necesito vivir, necesito energía, necesito 2000 calorías para poder sobrevivir y poder trabajar y poder tener mis funciones orgánicas. Entonces, eso sería comer para vivir. Más bien, vivir para comer. Perdón, es vivir para comer. Entonces, la persona vive gracias a que come. Entonces, todo esto es cómo tengo energía, puedo trabajar, puedo seguir, puedo hacer. Lo que quiere el judaísmo es que nos despeguemos del 7, de ser como los animales. Entonces, lo que Dios está postulando con el kashrut es que la persona cuando come, como tiene conciencia y como es un ser que puede hacer la voluntad de Dios libremente, puede no hacerla, pero la puede hacer. Entonces, cuando una persona
usa la energía de su alimento para hacer una mitzvah, para ir a visitar a un enfermo, para decir brajot. Entonces la persona lo que está haciendo es, se está volviendo un vehículo para elevar las cosas de planos inferiores a planos superiores. Entonces, por eso es súper interesante ver la alimentación desde este punto de vista. Dos personas se sientan a comer. Las dos personas están comiendo la misma comida, no importa. Puede ser una sandía. Está el que come la sandía y dice la brajá, Boré Priadama, y se la come. Y después de ahí va y va a hacer negocios con santidad y va a ir a visitar a gente y va a rezar, etc. Entonces, esa persona está utilizando su energía para conectarse con Dios. El otro se comió la sandía y se fue a trabajar y se fue a hacer negocios y pudo hacer negocios bien chuecos, etcétera, etcétera. Llegó en la noche, se fue a dormir. Los dos comieron el mismo alimento, los dos tuvieron la misma energía, pero uno usó su energía para hacer la voluntad de Dios y el otro usó su energía nada más para hacer un día más de su vida. Ok. Dios nos dio las leyes de Kashrut y nos delimitó qué se puede comer y qué no se puede comer, porque nosotros, los seres humanos, somos seres que podemos elevar y podemos agarrar la energía de los reinos inferiores y elevarlos a reinos superiores. Por eso esta fotografía me pareció como muy importante para esta clase. El mundo creado tiene el mundo mineral, que se llama Domem, que es el mundo mudo. Tiene el mundo Tzomeach, que es el mundo vegetal. Tiene el mundo Hayá, que es el mundo animal. Y tiene el mundo humano llamado el Medaber. En los extremos está el mineral, que es el mudo, y el humano, que es el parlante. Quiere decir, en el extremo de conciencia hay muy poca conciencia en el mundo mineral, pero no porque hay poca conciencia, no hay chispas creativas. Quiere decir, hasta en las cosas inanimadas, como es la sal, digo la sal porque la sal particularmente, si ustedes se dan cuenta, la sal no puede faltar en la mesa, así como no podía faltar en los corbanot. ¿Por qué no podía faltar la sal en los corbanot? La sal, pero también podría haber sido cloruro de potasio, también podría haber sido oro, plata, otras cosas. ¿Por qué? Porque todo lo creado contiene una chispa de creatividad y de divinidad. Entonces, es increíble, pero lo que hace el sistema ecológico es que el mundo mineral es absorbido por el mundo vegetal, el mundo vegetal es absorbido por el mundo animal y el ser humano, a su vez, tiene la capacidad de elevar todos los reinos. Por eso en el Mizbeach había siempre un representante del mundo mineral, había un representante del mundo vegetal, llámese vino, llámese mineral sal, había animales, pero no había cualquier animal. Tenían que ser animales que tengan ciertas características. Las características que van a ser un animal kosher o un animal apto para ser sacrificado son ciertas características que el hombre tiene que introyectar a él sin dañarse a sí mismo. Por ejemplo, no puedes comer un ave de rapiña. No puedes sacrificar un ave de rapiña. No puedes sacrificar ningún animal que se arrastre en el suelo. ¿Por qué? Porque tienen energías muy negativas o porque tienen energías muy difíciles de incorporar o de liberar. O simplemente están ahí, no para la función de que el hombre las eleve, sino están ahí porque son parte de los ecosistemas. Por ejemplo, a veces se podrán preguntar, ¿por qué Dios creó a la serpiente? ¿Por qué creó a las arañas? ¿O por qué creó los roedores? Si el hombre nada más les tiene pánico y no se beneficia de ellos. Bueno, el hombre no se beneficia de ellos, pero todo el sistema se beneficia de ellos. No sé si saben, en Australia llevaron muchos conejos. Los ingleses llevaron conejos porque eran una forma muy fácil de tener proteína. El problema es que en Australia no había el depredador del conejo
que era una serpiente. Y por lo tanto se llenó Australia de conejos a nivel de que se volvió una plaga y que todos tuvieron que matar a los conejos, porque no había el animal que depredaba al conejo. Entonces, existen animales o existen vegetales o existen minerales que no tienen que ver con el ser humano y que el hombre no se beneficia de ellos. Pero no porque el hombre no se beneficia, no sirve para las otras especies que sí te beneficias. Entonces, así como no nos beneficiamos de los roedores o de los conejos o de los perros o del jaguar, pero sí nos beneficiamos y podemos ser poseedores de las chispas de ciertos animales domésticos como son las cabras, las gallinas, los patos, inclusive el venado. Tienen cualidades que el hombre puede beneficiarse de esas cualidades y puede sustraer las chispas de divinidad y elevarlas para el servicio de Dios. Por lo tanto, la alimentación, así como el Mizbeach, era un sistema mediante el cual el hombre, en una manera consciente, podía acercar toda la creación y elevarla para servir a Dios. De tal manera que el mineral se incorpora en el mundo vegetal se incorpora en el mundo animal, y el ser humano podía sacar la divinidad del mundo animal, que a su vez contenía el mundo vegetal y a su vez contenía el mundo mineral. Entonces, todos los componentes de la creación deben de estar en nuestra mesa. En la mesa no debe faltar la sal, no debe faltar el pan, el vino, la carne, el pescado. ¿Por qué? Porque el hombre utiliza esa energía para servir a Dios, cuando sirve a Dios. Entonces, de repente se vuelve que comer es un acto de servicio divino, si es que conectas con Dios. Si comes nada más para vivir y para seguir trabajando, entonces estás contenido en el mundo del número 7 y no das el paso para estar en el sistema del número 8. Esta imagen me pareció interesante porque hay el mundo creado, que es el mundo revelado, y hay el mundo del Yud-Kei. Y curiosamente le llama mundo creado y mundo creador. Y el ser humano está en medio, mediando entre cómo llevar, sublevar el mundo mineral, el vegetal, el animal, y llevarlo a planos superiores, como es servir al número 8. Esto a mí me parece muy sensible y muy importante para esta clase. Como ustedes saben, el Rambam, Maimónides, que es el gran filósofo medieval, es el más grande de los filósofos medievales, él hizo un compendio llamado Mishneh Torah. El Mishneh Torah es como toda la Torah clasificada. Y es muy interesante porque las leyes de Kashrut, que tú podrías pensar que están en el libro de la medicina, acuérdense que el Rambam era doctor, o de la ciencia, pensando que comer es lo que te hace estar sano y lo que eres, entre más sano comes, más sano estás, etcétera, etcétera. Las leyes de Kashrut, curiosamente, están contenidas en el Mishneh Torah, en las leyes de Kedushá. Kedushá es santidad. Y dijimos claramente que santidad es crear límites y crear un espacio para que la presencia divina pueda vivir en ti. La clase pasada explicamos con muchos detalles. El que no vio la clase pasada la puede ver, se va a complementar muy bien. Explicamos muy bien que el libro de Vaikra es un libro que trata mucho de Kedushá. Y dijimos que Kedushá es producto no de irte a rezar y de hacer cosas raras como irte a un convento o irte al desierto y separarte del mundo entero. Dijimos que la Kedushá surge como algo en donde tú delimitas espacios, momentos. Entonces Dios en el espacio, en el tiempo, dice, y santificó el Shabbat. ¿Por qué lo santificó? Porque lo separó. Es increíble, pero en Sefer Vaikra aparece un pedido de Dios que es completamente fuera de serie.
le dice Dios a Moshe que tu pueblo sea Kadosh, que sea Mamlechet Kohanim Goy Kadosh, que sea todo el pueblo puede aspirar a ser como un Cohen y puede aspirar a ser una nación Kadosh. Entonces, la tirada de Am Israel no es sobrevivir, eso es vivir en 7. La tirada de Am Israel es vivir en Kedushá. Y curiosamente dijimos que Kedushá es crear separaciones. Esto nos da en toda la torre con todo el concepto de globalización que tenemos en la actualidad. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo donde la tendencia global del mundo es todo es lo mismo. Todos con todos. La falta de límites que existe en la actualidad se ve como que para ahí va el mundo. Y eso es exactamente terrible. ¿Por qué? Porque hay una tensión, no quiero parecer fundamentalista, pero hay una tensión muy, muy grande entre llegar a todas partes, que es algo muy bueno, poder tener internet. Ahorita en la pandemia hemos podido mantener clases y crecimiento y contacto con nuestros familiares y es gracias a esta posibilidad. Pero la modernidad está perdiendo entendimiento de la importancia de lo que es la integridad de la creación. Entonces, cuando la Torá habla de animales kadosh, animales taor, animales tamé, no es que los animales tamé son malos. Simplemente tamé implica que no tienen chispas que ser santificadas, sino que sirven para hacer una cadena ecológica. Y en cambio, en los animales que son kadosh o que son taor, son los animales que tienen chispas que el hombre puede sacar y reintegrar al universo. Es parte de esta ecuación, es por ejemplo, ¿por qué la Torah es tan clara de las límites que hay? Por ejemplo, lana y lino, carne y leche. ¿Por qué una mujer no se debe vestir como hombre? ¿Por qué un hombre no se debe vestir como mujer? ¿Por qué un hombre no debe tener relaciones con un hombre? Cuando vemos estas cosas, hay mucha gente que se molesta y dice, no, es que todos somos iguales, todos venimos de lo mismo. Entonces, la verdadera grandeza, permítame un segundo. Estoy acabando una clase, te marco cuando termine. Perdón. Entonces, esto es sumamente importante que lo entendamos porque no se trata de que Dios creó un mundo y que todo es igual. Desde que Dios creó en los 7 días de la creación, si tú analizas, la creación va llevando un ritmo de diferenciación. Empezamos la clase diciendo, va de lo más clalí a lo más particular. Y cada cosa que va creando, no dice, creó la vegetación, dice, y creó los pastos y las semillas por especie. Y creó a los animales, primero creó los animales, por ejemplo, acuáticos, anfibios, reptiles, estos, el otros, vertebrados, invertebrados, aves, mamíferos mayores, el hombre y la mujer. No es todo, no es lo mismo. No es lo mismo un animal que una persona. No es lo mismo esta planta que la otra planta. Cuando de repente te empiezas a ver en la Torá, y es increíble lo que les voy a decir, pero en esta misma Masejet, en esta misma Parashá de Shemini, habla de no sembrar y hacer híbridos con las plantas. Entonces, es muy interesante porque de pronto se convierte como que en el judaísmo es muy importante darle a cada cosa su lugar. La leche de leche, la carne es de carne. Acabamos de salir a una fiesta donde tener un pan en la casa es un escándalo. Hametz y matzah.
esta mujer que ves acá, hoy es tamé, porque está menstruando, mañana va a la mikveh, esta hora. Este animal, este puerquito hermoso que tienes acá, es tamé, porque tiene estas características. ¿Ves esta cabrita pestosa? Es taur. Quiere decir, este árbol es de peras, tienes que separarlo del árbol de las manzanas. Estás haciendo un sembradío, no puedes agarrar todas tus semillas y a ver qué sale. No, tienes que hacer, estos son jitomates, estos son cilantro, estas son... Tienes que separar. Todo el judaísmo depende de estos límites. Todo el judaísmo. Por lo tanto, lo que esto significa, que Dios le da al hombre estas leyes parecen, en esta modernidad es tan difícil explicarle a una persona por qué no puedes tener un bolillo en tu casa en Pesaj. ¿Por qué no puedes tener una migaja, un poquito de empanizador, una cervecita? ¿Por qué no puedes tener? Y acaba la fiesta, ya guardas todo, y te vas y comes pan como si nada, y es más, todos los shabosim traes el pan y lo santificas. Lo que te está explicando toda esta parashá, todo el ambiente de esta parashá, es que en el centro de la kedushá, cuando quieras tener kedushá, tienes que aprender a tener límites. Y tener límites es darle su lugar a la creación y a la integridad de cómo Dios creó el mundo. Por lo tanto, traduciendo el flujo de esta parashá, no sé si tenga otra, traduciendo el flujo de esta parashá, es que Dios hizo un mundo con una tremenda diferenciación. Cuando empieza la narrativa de la Biblia y empieza a decir, y al principio de la creación estaba todo caos, babou, vacío, Hoshech al pnei peteom, pero de repente entra el sistema de la creación y todo el sistema de la creación es un sistema que va en contra del caos y del desorden y que va a la diferenciación y a la diferenciación y todo el sistema se mantiene gracias a la perfecta diferenciación y, como dije acá, la integridad del mundo que Dios creó. Cuando uno cuida la integridad del mundo que Dios creó, en los términos de Dios, crea este espacio de kedushá y de continuidad. Si ustedes analizan la creación, que es muy importante verlo en términos de estos conceptos, comienza todo con Tou, Babou, Hoshech, es caos. De repente entra el espíritu creador, ¡pum! Y el espíritu creador va haciendo de lo más general, como es la luz, y empieza lo que se llama la diferenciación. Todo el libro de Torat Kohanim es que el Cohen es el encargado de hacer diferenciación en el mundo. El Cohen era el que hacía lo que hay afuera del Mikdash, lo que hay adentro del Mikdash. Dentro del Mikdash era un lugar de mucho orden. Si tú analizas cómo era el orden en el Mikdash, no era un lugar ahí donde todo el mundo platicaba y todo. Había un lugar para mujeres, había un Hatzer, el lugar para los animales, el lugar para el Sanedrín, el lugar para esto, el lugar para el Kodesh, el lugar. Cada cosa tenía su lugar. El lugar que tiene el Cohen en toda esta ecuación es que él hace Evdel. Esta palabra Evdel es leavdil, diferencia este lugar, de este animal del otro animal, entre esto y esto, entre Kodesh y Hol, entre Ori y Hoshech, Ben Israel Lamim.
toda esta ley que de repente dices, ¿de qué está hablando la Torá? ¿Qué más le da la Torá si me pongo un saco que tiene lana con lino? ¿Qué más le da a Dios si me como una hamburguesa con un cheese, con un queso derretido delicioso? ¿Qué más le da? Entonces, esta es increíble, pero lo que nos está pidiendo la Torá a Israel, lo está pidiendo que seamos un Goy Kadosh, y nos está pidiendo a todos que seamos un Mamlechet Koanim. No está diciendo, respeten a los Koanim. Todos tienen que ser como Koanim, todos tienen que ser Kedoshim. Es la democratización, la democracia de la Kedusha. La Kedusha no es para los curas, la Kedusha no es para los Koanim, la Kedusha es para todos. Como mujer, vives una Kedusha. Como en tu sexualidad, en tu casa, en tus man, en tus llaves, no es particular de una élite. Todos pueden ser partícipes de esto. ¿Qué significa que a todo el mundo le piden Goy Kadosh Mamlechet Kohanim? Nos piden que sepamos tener Evdel. Y para poder tener Evdel, es muy antimoderno. Hay que poner límites. A la vieja escuela. Esto no se permite. Esto no entra en mi casa. Hoy no puedo tener relaciones. Tengo que ir a la mikve. Hoy tengo que tener el pan afuera. Hoy quemo el pan, hoy meto la matzá. Esta preservación de la integridad con la que Dios creó, el concepto de integridad, la integridad es que nosotros nos volvemos como los guardianes de ese core de integridad, que a partir de que haya esa integridad puede haber mundo. Entonces, toda la creación va del tohu, del caos, al tikkun. Y tikkun es orden. Quiero únicamente regresar a una diapositiva para que les quede esto claro, pero perfecto. Inaugurar el Mishkan. Inaugurar el Mishkan es hacer un lugar con límites, que es lo normal, y el Mishkan. No es el Mishkan lo mismo que lo que es afuera. El Mishkan es un lugar que estás haciendo, estás replegando, estás degenerando un espacio de Kedushá para que te visite Dios, para que esté la energía de Dios. Cuando aparece la energía de la Shejinah, quiere decir que el hombre puede tener la relación con Dios. Viene Aarón y ofrenda y ¡pum! Todo perfecto. Vienen los hijos y los hijos llevaron algo que no les pidieron en el momento que no dijeron. Quiere decir, no porque fueron amorosos y fueron espontáneos, está bien. Eso está bien para mí, pero no para un Cohen en el Kodesh HaKodashim. Como yo siempre he explicado, imagínate que el Kodesh HaKodashim es un lugar de energía divina pura y te metes ahí como si te metieras a un reactor nuclear sin tu traje de protección. Es como hoy en día ir a un hospital de COVID sin cubrebocas, sin máscaras, en todo tu traje y decir, no, pues yo sentí que mi corazón me decía que viniera a la terapia intensiva del hospital de COVID. Y te mueres de COVID, pues te moriste porque hiciste no correcto. No porque tu deseo fue bueno, estás por encima de la situación. Es un tema muy importante lo del Nadav y Abiú, pero aparentemente son jóvenes, amorosos, magníficos, pero hicieron no cuidar los límites. Puede ser muchas cosas. Hay una discusión en la Gemara de 7 posibilidades por qué murió en Nadav y Abiú, pero curiosamente dice, un Cohen mientras esté en el Betamigdash y más cuando va a hacer un sacrificio, no puede tomar alcohol. ¿Qué hace el alcohol? El alcohol no te permite hacer Evdel.
Una persona que toma alcohol no debe de manejar, tampoco debe de hacer cuentas, tampoco debe de tomar una decisión. ¿Por qué? Porque se le mezcla. El alcohol te mezcla las cosas. Y el Cohen es la persona, la personificación del control de los límites. Es perfecto. Y después viene la ley de Kashrut, que dice, este animal tiene que tener rumiante, pezuña hendida, este sí, este no, este acá, este puro Efdel. Pero realmente toda esta parashá maneja lo mismo. Para que tú puedas tener una relación con Dios en los términos que Dios pidió, tienes que aprender a tener límites en tu vida. Y cuando introyectas esos límites en tu vida, tienes acceso a la grandeza de Binah, a la grandeza del 8, a la grandeza de ser partícipe con el mundo y no ser el efecto de eso, sino ser causa. Vivir en Binah, Binah es la causa de todo. Y el todo es efecto. Cuando una persona vive en el 7, está viviendo, soy el efecto de algo. Pero cuando vives en Binah, eres la causa de algo. Así que me pareció que esta es una clase sumamente potente e importante. Mes de mis, por mucho de mis favoritas clases de todos los tiempos, porque me di cuenta del patrón profundo en donde, perdón, es que quiero poner a todas, pero ya las veo por ahí, de este patrón profundo donde el Yehudí tiene un papel indispensable para mantener la integridad del mundo en que vivimos. Y esto es muchísima responsabilidad. La verdad es que no todo mundo tiene la fuerza de sostener la integridad de esta manera, pero Baruch Hashem, tenemos que repasarlo porque cada cosa que tenemos en nuestra vida es una nueva posibilidad de poder entender qué es el 7 para podernos definir en el 8. Ahorita de verdad llevamos una semana del Omer, estamos en el día 9 del Omer, estamos viviendo día a día este proceso de rectificación semanal de las 7 midot, de las 7 aspectos, pero no es, bueno, ya hice el Omer, ¿ahora qué? Hice el Omer para recibir la Torah. Nos estamos preparando para recibir la Torah. Nos estamos preparando para ser causa y no ser efecto. Y eso es como tenemos que entender que es Am Israel. Am Israel somos un pueblo líder en tecnología, en ideas, en economía, en ecología. ¿Por qué? ¿Por qué el liderazgo de Am Israel? ¿Por qué? Porque no nos hemos definido como efecto, sino nos hemos definido por estar en el 8, que es la causa, y queremos ser causa y no queremos ser efecto. Así que Kashrut, Iterata Mishpajá, que a veces dices, ¿qué tanto se me mete Dios en la cocina, en la cama, en todas partes? Pero no es otra cosa que darnos esta estructura para poder manejar la integridad del mundo de la manera que Dios quiere. Así que me parece una clase importantísima. Es increíble que hoy es Din Shevedin, que habla de límites más límites. Creo que si hay algo que las mujeres le fallamos, es el tema de los límites. Así que sea un jizuk, se los digo para mí, yo soy la peor con los límites, pero que sea un jizuk para que nosotros entendamos que los límites no están para jodernos ni controlarnos, al contrario, están para que nosotros estemos en control de las cosas. Es increíble, pero es opuesto a la percepción de que los límites me ahogan. Más bien los límites me abren la posibilidad de desarrollo y de ser causa, no de ser efecto. Preguntas, comentarios, por favor. Gracias, Annette, estuvo increíble. De Gracias, verdad, Mili. muchas gracias. De veras que qué interesante. Qué bueno que Cosas tan simples que las hacemos diario, pero las aterrizamos y las sabemos poner en su lugar. Qué padre. Annette, tengo una pregunta, Annette. Claro, Raquel.
o un comentario tal vez. Sí, Yo noto que a los niños, por ejemplo, cuando uno los está educando, de alguna manera no quieren límites, pero los necesitan tanto que cuando se los das, hasta les da felicidad. Es como si los ayudas en algo que el alma pide. Y hoy viendo de verdad cómo el mundo anda y cómo yo, por ejemplo, leí unas cosas y vi unos videos sobre qué inmensa cantidad de mujeres, niñas, están en estos eating disorders y que a veces la base de esos disorders está hablando sobre una necesidad de control, sobre una necesidad de tener algo en donde tú gobiernas tus límites y no sé, tal vez es desconocimiento de todas estas cosas que tú nos hablaste, pero como que el alma lo pide, pide ese control, como que está diseñada para tener límites, no sé. Somos muy, como que creemos que la falta de límites nos hace felices, pero yo creo que es al revés. qué buena reflexión. Cola Cabot. La verdad es que tu manera de aterrizarlo al tema del eating disorder es fantástico. No sé si está mi hermana Diana acá, creo que no. Estaría increíble que... Ah, no, no está. Es que ella es experta en temas de problemas de bulimia y anorexia. Es completamente cierto. Sentimos como papás que tenemos que ser buena onda y todo. Los hijos piden los límites. Se sienten aliviados, se sienten seguros cuando tienen límites. A veces una nalguiza a tiempo, a veces un time out puede poner límite a su, a su caos que están viviendo o a las emociones que están viviendo desenfrenadas y ponerles el límite hasta el dolor o hasta la frustración es correcto. Curiosamente, hay muchas leyes que limitan el duelo de una persona. Quiere decir, la persona cuando está dolida puede sentir hasta hacerse daño. Entonces, hay increíble, pero hay una alhaja que una persona que acaba de fallecer y que queda muy adolorida a alguien, ¿qué no debe de hacer? Por ejemplo, jalarse el pelo, lastimarse, sacarse sangre. ¿Por qué? Porque hasta el dolor y las emociones más fuertes tienen que tener un límite. Y cuando la persona sabe y se estructura, inclusive todo el tema de la Shive, todo el tema del Shloshim, todo el tema de cómo llevar el año de luto, es cómo llevar límites, inclusive en el dolor. Y también tiene que haber límites también en la felicidad. Imagínate una pareja que están hiper enamorados, todos los días tienen relaciones, todos los días tienen relaciones. Si no hay un límite eventual, pues se aburren, porque así es el ser humano. Y cuando viene todo el tema de la micve y de repente la persona está, no, pues hoy no puedo, y hoy no puedo, y ahora sí puedo, de repente se vuelve otra vez la relación más espectacular. Es verdaderamente increíble cuánto necesitamos los límites y cuánto los detestamos. Pero bueno, es súper reflexión lo que acabas de decir. Cola Cabot, gracias por el enriquecimiento que nos diste. Preguntas, si no hay preguntas, grabé esta clase. Ah, sí, Stephanie, por favor. Yo siempre con mis preguntas. Perfecto, me encanta. Increíble clase, la verdad que sí. Hay algo que estoy dándole vueltas a mi cabeza, como que tratando de encontrar la respuesta. Pero me llama mucho la atención que Din no está el nombre de Dios en Din. O sea, sabemos que Din se quita con Keter o se coloca. Eso ya. Pero mi pregunta es: ¿tiene nombre de Dios también Din o no? ¿Y qué tiene que ver Din? Porque ahorita estamos la fiesta de Din, la experiencia que como que también me suena ahí como mucho como es bien importante nosotros como hijo de Dios tener esta experiencia, que es la parte que nos medio limita, pero también como que ahí está entre Binah y no sé, como que ahí hay algo. Mira, sí, en Din sí está el nombre de Dios, que es Elohim. El nombre Ok. Elohim, pero que Elohim es un nombre de Dios, pero es un nombre de Dios de multiplicidad. Porque lo que hace el Din es crear fragmentos. Din es como separar, hacer Efdel. Inclusive Aarón, que es Jod, está del bajo de Din, que es Efdel. Y lo que nos ayuda a tener todo el tema de Din es que nos ayuda a estructurarnos. Nos ayuda a que las cosas tengan estructura
Y es una herramienta muy importante en la creación, el din, mas no es un fin. Nunca la estructura debe de ser más importante que la finalidad. Quiere decir, la Torah te da muchísimas leyes y te da muchísimas limitantes, pero no es la finalidad vivir en limitantes, sino es el medio para alcanzar una relación plena con Dios, que es a través de la disciplina. Quiere decir, la persona podría pensar que lo más importante es la espontaneidad y lo que tu corazón fluye, pero desgraciadamente no puedes esperar a ver si llega esa emoción o no llega esa emoción. Entonces el judaísmo le apuesta más a la estructura y a la cotidianidad de la experiencia que a la grandeza de la experiencia. Entonces, esto es un tema muy grande porque hay mucha gente que piensa que lo importante es ser muy frum, lo importante es ser muy religioso. Y la verdad no es lo importante, porque ser religioso es el medio para tener la relación con Dios y para poder tener estas herramientas. Pero la finalidad no es ser religioso, la finalidad es tener una relación con Dios. Y el medio es a través de la halajá y de la ley y del din. Entonces, no hay que nunca perder el medio del fin. Esto es un tema muy importante porque de pronto encuentras a gente sumamente religiosa que se les fue lo principal de la Torah, que es Beafta le rajacamoja, y querer a todos, y tolerar, y tener esta apertura de acercamiento y de ahavá, donde lo importante es el todo y no las partes, pero no puede llegar al todo si no es a través de las partes. Entonces, el todo del principio y el todo del final es muy distinto. No es lo mismo la Hei de abajo que la Hei de arriba. La Hei de abajo es como, está parcializada por el bien, el mal, etcétera, y en cambio la Hei de Binah es la amplitud, que es la madre de todo lo que pueda haber abajo. Entonces es muy interesante tu pregunta y es algo que vamos a ir trabajando. Ahora, la época del Omer no es una mala época. La gente siempre tiene chueca la mente, no es que es una época de luto, no. El Omer es un periodo de crecimiento, es un periodo de orden y de disciplina. La cuestión de lo que pasó de los alumnos de Rabbi Akiva, yo ya he dado esta clase, fue un problema precisamente porque ellos pensaron que la finalidad era la disciplina y no el todo. Ellos no se amaban entre ellos. Ellos valoraban su Frumkeit, valoraban su Dvartoire, no le dieron voz a los demás. Entonces, pero eso no lo convierte en una mala época. Dice Rabbi Adin Steinsaltz, que es un rabino que yo sigo, que murió el año pasado, de viejito, pero realmente yo sigo su aprendizaje. Si no hacemos fiestas y no hacemos cosas públicas los primeros días del Omer, es porque estamos metidos en nuestra transformación, no porque estamos de luto. No es una época de luto. No es la época de luto es las 3 semanas que van de Shivas al Betamuz hasta Tisha B'Av. Eso sí es una época de luto. Pero ahorita no es una época de luto, es una época de reflexión, de introspección, de crecimiento ordenado, de orden, de estar concentrado. Pero eso no es una época de luto. Pero sí es una época de mucho din, porque estamos haciendo din en nuestra orden de nuestras emociones, estamos buscando cómo cambiar. Eso es lo importante. No es una clase de Omer, pero es muy importante que no lo traslademos como es un mal momento. Hace unos días alguien me habló y me dice, es que tengo que ir al doctor y no quiero ir en el Omer. No tiene nada malo ir en el Omer al doctor. Es más, cuando entre el Rosh Hodesh Iyar, Tauro, es el mes mejor para hacer cosas médicas. Anoji Hashem Rofeja. Entonces, no hay que confundir la introspección con el tema de duelo. No es duelo. Muy bien. Bueno, les mando besos a todas. Seguimos en contacto y saludos a todas. Grabé esta clase. Por si quieren, la voy a formatear. Gracias, Anet. Gracias a ti, Raquel. Que estén muy bien. Gracias, bye. bye. Bye, Tania, Bye, muchas Anita gracias. linda. Bye, Cuida. Gracias, Bye. Anet.